El primer punto del orden del día es la exposición del senador Gustavo Penades por el término de 35 minutos para referirse a la situación y desafíos del sector pesquero en Uruguay. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores senadores, por darme la oportunidad de hoy referirme a un tema estratégico fundamental como es el de la situación de la pesca en Uruguay. Bajo este título y en un espacio muy acotado de tiempo vamos a pretender, por lo menos a través de titulares, poder informar al Senado de una situación realmente más que preocupante que se está viviendo hoy en el sector pesquero nacional desde hace ya muchísimo tiempo, pero que está enmarcada en una visión político-estratégica que el Uruguay debería de terminar de comprender producto de la trascendencia que el océano, el río, el frente marítimo, todo el componente de nuestro territorio que hace que tengamos que prestarle muchísima mayor atención desde el punto de vista geopolítico, económico y social a una parte del territorio de nuestro país, señora presidenta, que es mayor que el territorio de tierra que nuestro Uruguay tiene. Y es así entonces que iniciamos la intervención recordando, nuestro país tiene 176.215 kilómetros cuadrados de territorio. La extensión del litoral continental es de 1.160 kilómetros, señora presidenta. La superficie acuática es de 142.093 kilómetros cuadrados, o sea, ahí se da cuenta que entre la superficie total y terrestre el Uruguay tiene el doble de su territorio, o sea, la mitad de su territorio del Uruguay hoy es el mar. Y creo que eso que debemos de reconocer se logró a través de una política de Estado que llevaron varias administraciones y que lograron el reconocimiento de las Naciones Unidas para que el Uruguay hoy tenga esa plataforma marítima tan extensa, es producto de la sumatoria de gobiernos que se iniciaron durante la gestión del presidente Valle y continuaron durante las gestiones de los presidentes Vázquez y Mujica. Y eso hay que reconocerlo como un acierto estratégico en la política de nuestro país. Ahora bien, dedicándonos ya al tema de la pesca, tenemos que entender que hoy uno de los desafíos más grandes que el Uruguay tiene desde el punto de vista geopolítico es comprender que la defensa, la preservación y la explotación de la pesca es un tema estratégico prioritario del Estado. En este contexto de un mapa que se ve, o un plano que se ve bastante lejano, pero en las pantallas nos da la dimensión de lo que es el Río de la Plata, la zona común de pesca que por el Tratado del Río de la Plata poseemos con la República Argentina, el caladero nacional de pesca, la zona exclusiva de pesca del Uruguay, que excede la zona común de pesca que tenemos con la República Argentina. Y a esto también le tenemos que sumar otra zona que estratégicamente el Uruguay le tiene que prestar especial atención, que es la que se conoce como el caladero 41 de la FAO. El caladero 40, los océanos del mundo están divididos por caladeros. Esos caladeros están regulados por los países litoraleños y por los países que tienen flotas de explotación pesquera en esos territorios. El caladero 41, señoras y señores senadores, es de los pocos en el mundo que no está regulado. Y esa no regulación está llevando a una situación preocupante en cuanto a la explotación de una riqueza gigantesca en materia ictícola que posee en esa zona. Y en la no regulación está, entre otras cosas, vinculada a la situación de conflicto que existe entre la República Argentina y los territorios ocupados de las Islas Malvinas por parte del gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte. Eso ha hecho que esa confrontación, que con todos es público notorio, la posición que el Uruguay tiene de reconocimiento en la soberanía de las Islas Malvinas con relación a la República Argentina, lo que está haciendo es que no se permite una regulación
que es imperiosa comenzar a trabajar sobre ellas. Y el primer exhorto que desde esta exposición hacemos a las autoridades de la Cancillería está vinculado a prestarle especialísima atención a esta situación. Señora Presidenta, la pesca es una de las áreas económicas de mayor importancia estratégica y, como ya dije, es una cuestión de soberanía nacional. Lamentablemente, el sector pesquero ha experimentado una continua decadencia en los últimos 20 años, a tal punto que hoy su supervivencia se encuentra en una situación difícil, lo que amenaza, entre otras cosas, miles de puestos de trabajo, a los miles que ya se han perdido lamentablemente en los últimos años. Para que ustedes vean en la gráfica siguiente, vamos a percibir el desacople que la industria pesquera ha tenido en la importancia de la integración del Producto Bruto Interno. La línea más clara hacia arriba es el Producto Interno total del país. La oscura del medio es el Producto Bruto Interno generado por el sector agropecuario, y la que viene cayendo sistemáticamente desde el año 2006 hasta el año 2018 es justamente la de la pesca. En ese sentido, señora Presidenta, me gustaría, entre otras cosas, describir lo que hoy el sector pesquero genera. Genera 6.000 puestos de trabajo de uruguayos, se exportan alrededor de 100 millones de dólares al año. No nos olvidemos de la afirmación al principio, señoras y señores senadores, tenemos más territorio en el agua que en la tierra. Ahora, en esa agua estamos generando solamente una exportación de 100 millones de dólares al año. Las principales especies que se capturan en estos mares son la corvina, la merluza, la pescadilla, el calamar y el sábalo. A esto, y iniciamos la descripción de la industria pesquera, podemos hablar que de la pesca artesanal, que es la que todos vemos más habitualmente, hoy hay unos 670 barcos artesanales, esta es una cifra del año 2020, de estos 670, 478 operan en el Río de la Plata, y se calcula que la producción de la pesca artesanal es el 20% del total de la producción de la pesca. Los puertos de Montevideo, Nueva Palmira y La Palomas son los principales puertos que la actividad pesquera artesanal tiene. Aquí se nota, señora Presidenta, en la gráfica posterior, que el número de barcos ha crecido en una cifra de 30 barcos entre el año 2016 y 2018, pero estamos hablando de barcos que tienen una tripulación de 2 personas promedio y de una eslora de barcos que no superan los 2 metros. El siguiente, para que tengamos una idea de cómo el Uruguay está dividida su pesca artesanal y la delimitación que la misma tiene por parte de la DINARA. Porque no nos debemos olvidar, señoras y señores senadores, que la pesca artesanal no está solamente vinculada al Río de la Plata, está vinculada a todos los espacios, a todos los grandes espacios, tanto de río como de la actividad en el Océano Atlántico que llevamos adelante, el Río de la Plata, el Río Uruguay y especialmente también el Río Negro. En realidad, señora Presidenta, la pesca artesanal, que por supuesto necesita una atención en varias áreas, pero que no muestra un descenso en su actividad como sí lo está demostrando la pesca industrial. Y los desembarcos de pesca se han mantenido e incluso han crecido en los últimos años. El problema, señora Presidenta y señores senadores, es la pesca industrial. En ella tenemos que saber que existen 4 tipos de permisos por especie. Y en todos ellos se ha sufrido una fuerte caída en su explotación, salvo en el B, que es el de la corvina y de la pescadilla. Para que tengamos claro de lo dramático de la situación, vale la pena tener este dato. Entre los años 2007 y 2015, en el Uruguay se cerraron 26 empresas pesqueras. En el año 2005 existían 25 que explotaban merluza, hoy solamente 14, que
de otras especies, habían 47, hoy hay solamente 6 en la categoría D, en donde se dedica a la pesca internacional o en aguas internacionales, existían 9 emprendimientos, hoy solamente queda 1. Si a esto le sumamos algunos problemas endémicos que se están teniendo y que están vinculados a algunos de los graves problemas que hoy están afectando. El primero de ellos, o uno de ellos, señora Presidenta, es el envejecimiento de la flota. Ese es un problema que realmente hay que encarar con urgencia y ya al final de la exposición haremos algunos anuncios de los que el Gobierno Nacional está implementado. Hay un acentuado decrecimiento y paulatino envejecimiento de la misma. Existe una flota industrial más chica y menos potente y la mayoría de los barcos hoy se encuentran al límite de su utilización o por lo menos hablar casi de que son obsoletos. Fíjense ustedes, señora Presidenta, que desde el año 2005 al año 2018 los estudios de la DINARA establecen que hay una caída permanente en la eslora promedio de dichas embarcaciones y una caída también en la potencia de los motores de esos barcos. O sea, cada vez se pesca con menos barcos y además con barcos menos modernos o más antiguos, menos potentes y con menos potencia para su traslado. Para tener claro las consecuencias que esto ha tenido en la pesca industrial, en el periodo entre el año 2008 y 2015 se han perdido más de 2.300 puestos de trabajo en el sector de las plantas de procesamiento. De los 4.116 trabajadores que teníamos en el año 2008, en el año 2015 quedaban solamente 1.738. Y hoy son más o menos 1.600 los trabajadores vinculados al sector pesquero. Si a esto le sumamos, para que nos demos cuenta, señora Presidenta, de la gravedad de la situación que estamos atravesando, en el año 1980 fue el máximo de explotación de pesca en el Uruguay, con 146.973 toneladas. Hemos tenido una permanente caída en la explotación pesquera y hoy no llega a las 50.000 toneladas la explotación de la misma. Lamentablemente, en estos últimos años se ha visto este sector también atacado por una serie de malas administraciones, quizás la más emblemática fue la de la empresa Fripur, que han traído como consecuencias en la pérdida de trabajo de miles de trabajadores para la industria. Si a eso le sumamos, señora Presidenta, los índices de horas trabajadas y de personal ocupado del sector pesquero, podemos apreciar que la tendencia de ambos indicadores es decreciente entre el año 2009 y el año 2018 en una caída del 84%. O sea, se ha generado una caída del 84% de las horas trabajadas y del personal ocupado en la industria pesquera. Este contexto, señora Presidenta, que queremos presentar en el Senado en la mañana de hoy, nos obliga a ser conscientes de que la industria, si la definición estratégica que del Uruguay tenemos es que es un país productor de alimentos, que es un país que se tiene que dedicar a la explotación de sus recursos naturales, estos datos nos están alertando, ya creo que en carácter de dramáticos, sobre una situación que debemos de revertir rápidamente en los próximos tiempos, que tienen componentes desde todo punto. Nos hemos puesto en este momento énfasis en el sector pesquero en cuanto a la caída de la actividad económica, a la caída de las exportaciones, a las consecuencias gravísimas en la ocupación de mano de obra con una caída sistemática de la misma, pero además tiene otros componentes que cruzan esta realidad y que tienen relación con una con una voluntad geopolítica de atender debidamente algunos desafíos que tenemos por delante. El primero de ellos está necesariamente vinculado
a prestarle una mayor atención a la política exterior, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la República Argentina y la Comisión Técnica Mixta de su Frente Marítimo, que está vinculado esencialmente a la explotación pesquera en el Río de la Plata, y a las relaciones con la República Federativa del Brasil y el ingreso permanente de una flota pesquera brasileña que por el lado del Atlántico ingresan en nuestras aguas territoriales llevando adelante una pesca ilegal que lamentablemente no estamos pudiendo controlar. Entre otras cosas, por una decisión geopolítica que también tenemos que atender, que es la voluntad de dotarle a la Armada Nacional de las herramientas como para poder llevar adelante un efectivo patrullaje de las aguas jurisdiccionales nacionales. Pero además, como bien dicen los actores principalísimos del sector pesquero, no hay mejor defensa del mar territorial que la presencia de barcos uruguayos que estén pescando en esas zonas, que son los primeros en alertar sobre las situaciones irregulares que puedan estarse cometiendo por el ingreso de flotas extranjeras a nuestro mar territorial. Así que entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es insistir sobre la necesidad de dotar a nuestros representantes en las comisiones binacionales de los máximos asesoramientos necesarios, porque no hay cosa más importante para la política exterior uruguaya que lo que tiene que ver con el río Uruguay, el río de la Plata, el frente marítimo, el Atlántico Sur y la presencia en el Tratado Antártico, que generalmente no ocupan, y esto exceden a las administraciones, y no es una imputación que le quepa solamente a una de ellas, pero que no tienen la atención que debieran tener de las autoridades públicas, entre otros del Poder Legislativo, la necesidad de hacer un seguimiento muy importante a estos temas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la regulación y frente marítimo con el Uruguay y la Argentina lo que nos va a permitir es la gestión de las pesquerías industriales se ha basado siempre en la determinación de las llamadas máximas permisibles. Tradicionalmente, lo que se fija en el frente marítimo es la cantidad de toneladas que cada país puede explotar para no depredar. Ahora, la misma tiene que estar sustentada en dos premisas. La primera, la imperiosa necesidad de un permanente análisis e investigación científica, objetiva, de qué es lo que hay, cuánto hay, qué especies hay para poderse explotar en nuestro mar territorial. Y eso lo que nos debe de llevar es imperiosamente a buscar la colaboración de otros países que puedan traer barcos científicos que, sumados al barco científico que posee la Dinara, el famoso Aldebarán, nos permita llevar adelante una investigación que determine, entre otras cosas, qué otras nuevas especies pueden ser explotadas. El Uruguay ha perdido cuota de explotación por un sinnúmero de problemas. Muchos de ellos exceden a los problemas vinculados solamente a estos temas. Hay un componente del que nos vamos a referir que está vinculado con las relaciones laborales, que ha hecho que muchas veces muchos de estos emprendimientos lamentablemente se conviertan en inviables también por responsabilidades de todas las partes, pero que tenemos que también enfrentar con mucha madurez, porque por los números que hemos visto, hoy está trabajando menos de la tercera parte del potencial pesquero que podría tener nuestro Uruguay, nuestro país. Pero lo que es necesario es la necesidad de dotar a la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo la mayor cantidad de criterios técnicos para poder llevar adelante una explotación del mar territorial responsable de las áreas comunes de explotación responsable y recuperar los porcentajes que en la antigüedad existían, que eran que el Uruguay generalmente explotaba el 60% y la Argentina el 40%. Hace varios años que esto se ha revertido y la Argentina explota el 60% y el Uruguay ha pasado a explotar lamentablemente el 40% de la producción pesquera que se tiene en las aguas de administración compartida. Pero yo pongo especial énfasis, señora presidenta, y una de las conclusiones que adelanto a tener hoy es la imperiosa necesidad de fomentar la investigación científica. Los principales destinos de las exportaciones pesqueras uruguayas se ven en este gráfico.
África es el principal destino de la industria pesquera nacional, con 42 millones de la producción. 28 millones va para Asia, 10 millones para Europa, 8 millones para Norteamérica, 28 millones quedan en América del Sur y menos de $1 millón va para la Oceanía. Prestemos atención particular a este dato, señora presidenta. África es hoy el principal comprador de nuestra pesca. Y eso lo que obliga es también a tener un componente geopolítico de atención imperioso para respaldar y apoyar, pero además nos obliga a ser también muy inteligentes en las medidas sanitarias que se deban adoptar para facilitar la industria pesquera. Lamentablemente en los últimos tiempos hemos tenido algún tipo de inconvenientes que no se tienen que volver a repetir, que están vinculados a la exportación a Rusia o eventualmente los desafíos que tenemos también para la exportación a China. La realidad también, señora presidenta, es que lamentablemente la exportación que ha venido generalizándose de la industria pesquera es una que exporta la producción con un bajísimo valor agregado de mano de obra. Y eso es lo que tendríamos que tratar de volver a recuperar. Señora presidenta, también a esto no ayuda que en el año 2020 ha habido un deterioro en los precios internacionales de la pesca, cayeron un 23% respecto al promedio de los últimos años, y esto no ha sido acompañado, y uno de los desafíos que se tienen es la pérdida de competitividad, entre otras cosas por los costos permanentes que tienen varios componentes que son determinantes para dicha pérdida de competitividad, entre otros el elevado costo de la mano de obra que en nuestro país se tiene. Lo segundo que tenemos que hoy por lo menos determinar y defender es la presencia en el puerto de Montevideo, puerto que además tiene un desafío por delante fundamental, que es su ordenamiento interno, ya que uno de los problemas que también están ayudando a complicar más esta situación es la situación que por las inversiones que se han realizado en los últimos años, por la no definición de un lugar determinante para la pesca, ha hecho que el puerto de Montevideo tenga que solucionar a la brevedad las situaciones vinculadas a su ordenamiento interno. Pero tenemos que reivindicar al puerto de Montevideo como un puerto que le aporta al sector pesquero internacional un punto de recalada que tenemos que mantener, promover y aumentar. Y que eso debe de ser uno de los objetivos centrales que tenemos por delante. Para que tengamos claro de la magnitud de lo que estoy diciendo, y hablo del puerto de Montevideo porque, como todos ustedes bien saben, el puerto de Montevideo por ley es el que monopoliza la operativa pesquera de la flota internacional, que fundamentalmente es china y española. Para que tengamos claro la importancia que esto tiene para el desarrollo económico del país, en el año 2019 ingresaron al puerto de Montevideo 284 barcos pesqueros extranjeros y 21 reefers. Los reefers son los barcos frigoríficos, señora presidenta. Para que tengamos claro la importancia de la flota internacional que opera en Puerto Montevideo, en el año 2015 la operativa de carga y descarga de pesca internacional precisó de 175.000 jornales. En el año 2020 los buques de pesca extranjeros ingresaron en 306 veces en oportunidades al Uruguay. Según un informe de la CAPE, cada escala implica $150.000 para el país, lo que resulta en más de $45 millones al año la presencia de esta flota en nuestro puerto operando, lo que hace que para el Uruguay sea estratégico no solo mantenerla, sino promover el aumento de la misma. Y demuestra lo que es la importancia que sigue teniendo el puerto de Montevideo como un puerto atractivo para las flotas internacionales. Señora presidenta, Montevideo es en muchas oportunidades atacado
por organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas financiadas por vaya a saber quién, como un puerto sucio, un puerto que alberga barcos piratas o un puerto que permite y fomenta la depredación de la riqueza ictícola de las aguas internacionales. Nada más lejano a la realidad. Uruguay es signatario del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, que es un tema central para justamente la preservación, el control y la fiscalización y el combate de la pesca ilegal. Solamente para que tengamos casos, en muchos casos, muchos de los países que nos acusan o organizaciones no gubernamentales vinculadas a algunos países, justamente son países que no son signatarios del tratado al que hago referencia. En la región, solamente Chile, Perú y Ecuador lo ratificaron. Y esto tiene mucho que ver con el Caladero 41, producto de lo que ya decía, y el Uruguay ha sido reconocido justamente como un puerto en el cual se lleva adelante una efectiva fiscalización del combate contra la pesca ilegal. Para el Uruguay es central, señora Presidenta, el Caladero 41. Hace pocos días, para que veamos la importancia que el mismo tiene, la Argentina acaba de firmar un tratado con la flota española justamente para el combate de la ilegalidad. Uruguay tiene que estar permanente e insistir sobre que debe de participar en todo este tipo de tratados, de actividades, y su presencia es central, porque debemos de reivindicar en esa zona la presencia del Uruguay, que conjuntamente y geopolíticamente con la presencia en la Antártida hacen de la presencia nacional en esta zona del Atlántico Sur algo fundamental. Se va a ir avanzando, quizás más lentamente de lo que se pueda o lo que se necesite para la regulación del Caladero 41, pero el Uruguay no puede estar ausente de todos los pasos que se estén llevando adelante en esa dirección. Y debe de fomentar permanentemente la posibilidad de la presencia, no solamente de flotas extranjeras, en esas zonas son fundamentales la presencia de la flota china y de la flota española, y por supuesto la regulación que se hace entre los puertos litoraleños y los países que explotan la riqueza ictícola es central, y por supuesto que a los países que explotan la riqueza ictícola no les conviene o no les interesa avanzar sobre regulaciones que puedan poner coto a una depredación, a una explotación que en algunos casos puede ser depredatoria de ese mar. Esta foto que podrán observar y que llamó muchísimo la atención, señora Presidenta, es la del Caladero 41 y se ha puesto como ejemplo de una explotación excesiva y no es así. Las luces es porque estos barcos se dedican a la explotación del calamar y el calamar es pescado con luz y de noche. Ahora, la explotación que se lleva adelante en estas áreas, así como en el área jurisdiccional de la República Argentina, que llega a las 200 millas, es absolutamente regulada. Y no debería de haber, y mucho menos deberá de haber en caso de avanzar en la necesidad de regular a través de todo movimiento que permita la posibilidad de establecer cuotas en la explotación de las especies que se encuentran en esa zona. Como recién le decía, señora Presidenta, la Asociación Española de Armadores de Buques y la República Argentina han firmado un acuerdo justamente en esto. Uruguay debe estar presente en todas esas mesas de negociación insistentemente. Corremos el riesgo de quedar fuera y no podemos permitirnos esa omisión. Como ya les decía, señora Presidenta, el Uruguay ha sido criticado, creo que injustamente y con intención de poder desmotivar la presencia de flotas y de la explotación de esa generación de horas de trabajo que son tan importantes para nuestro desarrollo. Pero, por ejemplo, en el año 2014 la Cancillería uruguaya denunció la esclavitud, el racismo y la discriminación que se daban en algunos barcos que explotaban en esta zona.
el Uruguay ha sido reconocido en el año 2006 por las Naciones Unidas como pionero en hacer cumplir normas para eliminar la pesca ilegal en aguas internacionales. Se me acaba el tiempo, señora presidenta, y no quiero dejar de hablar de la acuicultura, que es el gran desafío que tenemos por delante. Lo que hoy está demostrando las cifras que maneja la FAO es que el 47% de la explotación, de la producción pesquera hoy en el mundo correspondió a la acuicultura. O sea, el 47%, señora presidenta, nos obliga a llevar adelante una explotación muchísimo más, fomentar la explotación en la acuicultura, la necesidad de llevar adelante la apertura de especies nacionales o híbridas que no ocasionen daños en nuestro mar territorial, pero que deban de poder ser explotadas también. La explotación de moluscos y de crustáceos. Hay algún emprendimiento que hasta nos ofrece la explotación de moluscos que ingresaron y que se han convertido en plaga en el Uruguay y que podría ser explotado porque es un molusco muy requerido en China. No se ha logrado todavía la aprobación para que eso sea así. Es imperioso lograr y avanzar sobre esto. Señora Presidenta, los desafíos que tenemos por delante para la recuperación del sector nos hablan de la necesidad de aumentar la investigación, de la financiación, y aquí anuncio que el Estado, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está ya en negociaciones con el Banco de la República para iniciar una línea de crédito que permita la financiación de la renovación de la flota pesquera nacional. Tenemos que reducir por todos los medios posibles la altísima tasa de conflictividad que tiene hoy la industria pesquera y que ha sido también parte responsable de la situación de crisis que la industria pesquera tiene en nuestro país. Debemos, señora Presidenta, llevar adelante desafíos que están vinculados a analizar y trabajar sobre los altos tributos y la prima de seguros que hoy se tienen y que hacen muchas veces que se pierda competitividad. La necesidad de repensar, señora Presidenta, los porcentajes de tripulación nacional que complican la captura de especies nuevas, producto que los inversores ven desalentada la posibilidad de instalarse por los requerimientos necesarios. El combate frontal a la sobrepesca o a la pesca ilegal. La necesidad de modificar el sistema de licencias de pesca en nuestro país, que está obsoleto. No pueden ser transferidas, no sirven de garantía, están asociadas a un barco específico y no es el más recomendable de los sistemas ambientalmente para el siglo XXI. Debemos de reducir sistemáticamente la burocracia, señora Presidenta. Existe una ventanilla única, pero la burocracia que en el Estado todo, pero en esta actividad existe, desalienta y muchas veces atenta contra la promoción de la industria pesquera en nuestro país. Tenemos que revisar el sistema del marco regulatorio para poder fomentar la inversión. Debemos de estimular por todos los medios posibles la maricultura. Se necesitan una cantidad enorme de permisos que están vinculados a varios ministerios. El Estado en el Gobierno Nacional ha hecho una serie de medidas que permito, señora Presidenta, con la generosidad del cuerpo, poder también decir, porque no todo está por hacerse, mucho se está haciendo. Se redujo el aporte de la tasa de exportación de los productos de la actividad pesquera del 3 por 1000 al 2 por 5 por 1000 valor FOB. Como estímulo a la acuicultura, se incluyó las granjas en el beneficio del descuento mensual del 15% del total de la energía eléctrica sin IVA. Se está trabajando en el reglamento de control y transmisión de las enfermedades de los animales acuáticos vivos y el reglamento de la pesca deportiva. Como ya dije, se está trabajando sobre la renovación de la flota pesquera, que es una situación imperiosa que debemos de enfrentar. Y se está trabajando sobre este intercambio al que he hecho tanta referencia vinculado al Caladero 41, que es imperioso que el Uruguay ponga en su agenda. Señora Presidenta, sobre las propuestas, algunos hablan de la creación de un instituto específico de la pesca. Creo que podía ser algo que podíamos tener en cuenta. Yo adelanto, en el Ministerio de Ganadería ya existen 11 institutos de la más diversa índole, pero sin lugar a dudas,
que si no es un instituto, hay que crear una comisión específica que se dedique a enfrentar esto con un dictamen a corto tiempo y con la participación de todos los actores que están vinculados a la industria pesquera nacional. La necesidad de promover más permisos de investigación y repotenciar la misión del Aldebarán es otro de los objetivos que tenemos que promover. Analizar el otorgamiento de permisos para pescar en el noreste de La Paloma como forma del control, y termino, de la presencia de la flota pesquera nacional como un elemento más, conjuntamente con la necesidad de invertir en barcos para la Armada Nacional de una correcta explotación y un combate frontal a la pesca ilegal. Reformar los sistemas de permisos hacia un sistema de cuotas transferibles como existen en Canadá, Holanda, Nueva Zelanda o Islandia. Tenemos que pensar, señora Presidente, un cambio en la política impositiva del sector. Tenemos que aumentar las áreas protegidas para mejorar la productividad. Se está trabajando sobre la creación de un portal de transparencia pesquera para hacer más transparente y clara la gestión de todo el recurso. Tenemos que explorar, señora Presidenta, la explotación de algunas especies, como la anchoita, en donde a priori me resisto que su explotación sea para solamente la producción de alimento para animales. Para que los señores senadores tengan presente de lo que estamos hablando, el Uruguay tiene un permiso para explotar 50.000 toneladas de anchoita al año. España, Portugal y Francia explotan entre los 3 países en el mar Cantábrico, famoso por la explotación de anchoita, menos de 20.000 toneladas, producto de que se ha exigido tanto la especie que tienen problemas de reproducción de la misma. Nosotros, señora Presidenta, debiéramos de tener más ambiciones que solamente explotar un recurso de tal magnitud, de tal importancia para la explotación y la generación solamente de la dieta animal. Pero esto es parte de los desafíos que tenemos por delante, de un sector que ha tenido claroscuros, de los que todos somos conocedores, pero que tenemos que apostar en él, que tenemos que escuchar y que tenemos que trabajar en consumo, porque es imperioso tomar medidas rápidas, producto de que esta exposición lo que ha pretendido es alertar al Senado. Desde ya agradezco a todos la atención de una difícil situación que tiene, entre otras consecuencias, una caída en la actividad desde todo punto de vista. Yo quiero agradecer, señora Presidenta, para finalizar mis palabras, a todos los que han colaborado en enviarme material, a Martín Vergara, que fue quien se encargó de acopiar todo el trabajo y a preparar este informe conjuntamente con nosotros, y agradecer a todos la atención que se me ha brindado. Nada más, bueno, muchas gracias. Senador, ¿usted quisiera que este informe tan bueno Senador. Sí, señora Presidenta. ¿Usted desea que este informe que ha trasladado al cuerpo sea enviado a algún lugar? Me parece que forma parte de... Solicito que se envíe a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Ambiente, a la Comisión del Frente Marítimo, al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Por ahí quedaría. Yo le agregaría, si me permite... Con mucho gusto, usted siempre me alienta que mis palabras sean urbi et orbi. Poder hacer que forme parte del diálogo de sistemas alimentarios que la semana que viene se llevan a cabo y que estamos trabajando como país conjuntamente con FAO.